Hola, buen día. Mi nombre es Andrea Ortiz Rubio y para mi proyecto morfológico escogí realizar una exposición en donde expondré sobre el tema de célula y microscopio. Para comenzar, empezaré con lo que es una breve introducción a la microscopía óptica. Aquí, un microscopio, ya sea simple, es decir, de una sola lente o compuesto de lentes múltiples, es un instrumento que aumenta el tamaño de una imagen y permite ver más detalles de lo que sería posible a simple vista. Por otro lado, la función de un microscopio es la de ampliar una imagen hasta un grado en el cual la retina pueda resolver la información que de otro modo estaría por debajo de su límite de resolución. Y dentro de este instrumento nos encontramos a lo que es la resolución, la cual es la capacidad de una lente o sistema óptico del microscopio de producir imágenes separadas de objetos que están muy cerca uno de otro. Además, aquí la resolución depende no solo del sistema óptico, sino también de la longitud de onda, de la luz y de otros factores como lo que es el espesor de la muestra, la calidad de su fijación y la intensidad con que está teñida. Posteriormente pasamos a lo que son los componentes del microscopio de campo claro. Aquí tenemos a lo que es la fuente luminosa. Lo que es la fuente luminosa para la iluminación de la muestra, la cual es una lámpara en la subretina. Después tenemos a lo que es un lente condensador, el cual sirve para enfocar el haz de luz a la altura de la muestra, como podemos ver. Tenemos también a la patina, que es aquella estructura sobre la cual se coloca el portaobjetos, que es aquella lámina plana que podemos observar. También tenemos un lente objetivo, el cual se encarga de recoger la luz que ha atravesado la muestra. Y finalmente un lente ocular, que es por donde visualizamos principalmente. Y pues generalmente, como mencioné, es un par de lentes oculares de los microscopios binoculares que son de uso más común, a través de la cual se puede examinar directamente la imagen formada por la lente objetivo. Después pasamos al examen de un preparado histológico con el microscopio. Y este consiste en 10 pasos simples: en la recogida de la muestra, en la fijación, en la recepción y registro de la muestra, en la descripción macroscópica y corte, inclusión de la muestra, confección de los bloques, corte histológico, que es llamado microtomía, tinción de los cortes, montaje de la preparación histológica y observación al microscopio y diagnóstico. Aquí, como podemos ver, la recogida de la muestra consiste, vaya la redundancia, la recogida del tejido de interés del paciente para su estudio, ya sea una biopsia en la que obtenemos la muestra de un individuo vivo o un estudio histopatológico, donde se realiza un muestreo de varios o todos los órganos después de una necropsia previa. Luego tenemos a lo que es la fijación. Este consiste en interrumpir los procesos de autólisis y putrefacción que aparecen tras la muerte celular, tratando de conservar la arquitectura y composición tisular lo más próxima posible, como se encontrara en el organismo vivo, dando una imagen estática del tejido. Por ello, para evitar estos procesos, el tejido debe ser colocado inmediatamente en el líquido fijador tras lo que es su extracción. Después continuamos con lo que es la recepción y registro de la muestra, que es cuando llega la muestra, se le asigna un número interno del laboratorio y se registra como tal. Luego seguimos con la descripción macroscópica y corte. Aquí el examen macroscópico, pues como tal, comienza con la observación y caracterización de los hallazgos anormales. Se describe exactamente el tipo de material remitido para su estudio, incluyendo sus dimensiones y las lesiones que contienen, así como su específica como tal morfología, aspecto, coloración, y a continuación se seleccionan las zonas más significativas de las lesiones halladas, sobre las que va a realizarse el estudio microscópico y se realiza el corte en pequeñas porciones como tal. Y pues aquí un dato importante a mencionar es que no debe superar los 3 a 5 milímetros de espesor para posteriormente introducir dentro de un casete de plástico y sellarlo como tal. Y seguimos con lo que es la inclusión, que consiste en dar dureza homogénea al tejido para poder ser cortado posteriormente a una medida de micras mediante el microtomo y poder ser observado en el microscopio. Esta dureza se consigue mediante la inclusión en un medio sólido como la parafina, como podemos observar en la imagen, que es un diagrama que me gustó mucho porque está muy bien explicado. Y pues la parafina, ¿qué es? Pues es una sustancia cerea que a temperatura ambiente es sólida.
Posteriormente continuamos con la confección de broques. Esta consiste en la obtención de un broque sólido con la muestra histopatológica. Para obtenerlo se utiliza un molde previamente rellenado con parafina líquida, donde se coloca el tejido de estudio y se cierra con una de las partes del casete para que el broque tenga un soporte cuando se saque del molde como tal. Después tenemos a lo que es el corte histológico, o también ya conocido como microtomía, en donde aquí la microtomía es la técnica mediante la cual se consiguen cortes con medida de micras utilizando un microtomo. Una vez realizado el corte, se coloca en el baño de flotación a 35 y 45 grados centígrados y se coge en el portaobjetos. Luego pasamos como tal a la tinción de los cortes histológicos, en donde aquí la tinción es un proceso por el cual se ponen en evidencia las estructuras celulares y tisulares mediante el uso de lo que son colorantes, como podemos ver. Después pasamos a lo que es el montaje, en donde aquí es el proceso que tiene como finalidad que las muestras que han sido teñidas pueden ser observadas de manera óptima al microscopio y puedan mantenerse en excelentes condiciones de lo que es la conservación. Y finalmente llegamos a lo que es la observación al microscopio y diagnóstico, en donde ambos nos ofrecen una gran cantidad de información sobre la fisiología y organización de las células y tejidos de nuestro cuerpo humano. También nos podemos encontrar a otros sistemas ópticos, como por ejemplo el microscopio de contraste de fase. Este permite el examen de células y tejidos no teñidos y es de especial utilidad para estudiar células vivas, ya que el microscopio de contraste de fase aprovecha las pequeñas diferencias en el índice de fracción que hay en las diferentes partes de una muestra de células o tejidos. Por ende, la luz que atraviesa regiones de índice de refracción mayor, es decir, regiones más densas, se refracta y queda fuera de fase con respecto a las luminoso principal que ha pasado por la muestra. Después tenemos a la microscopía de campo oscuro, como podemos ver. Aquí la lente objetivo no capta luz directa proveniente de la fuente luminosa, ya que en el microscopio de campo oscuro solo los rayos de la luz refractados por las estructuras de la muestra penetran en el objetivo. Para lograr esto, el microscopio de campo oscuro está provisto de un condensador especial que ilumina el preparado con mucha intensidad y de forma muy oblicua, así que el campo se ve oscuro y sobre él se destacan pequeñas partículas de la muestra que reflejan parte de la luz y que aparecen brillantes como tal. Continuamos con el microscopio de fluorescencia. Este aprovecha la capacidad de ciertas moléculas de fluorecer bajo la luz ultravioleta, ya que una molécula que fluoresce emite luz de longitudes de onda dentro del espectro visible. Cuando es expuesta a una luz ultravioleta o rayos UV. Por ello, el microscopio de fluorescencia se utiliza para la detección de moléculas con fluorescencia natural, es decir, autofluorescencia, como la vitamina A y algunos neurotransmisores. Sin embargo, dado que las moléculas autofluorescentes no son muchas, la aplicación principal de este microscopio consiste en estudiar la fluorescencia secundaria, como cuando se requiere detectar antígenos o anticuerpos en las técnicas de inmunocitoquímica. Aquí las moléculas fluorescentes específicas también pueden inyectarse en un animal o directamente en las células y luego usarse como marcadores. Después tenemos al microscopio confocal de barrido, el cual combina componentes de un microscopio óptico de campo claro con un sistema de barrido para disecar ópticamente una muestra. Aquí el microscopio confocal de barrido permite la visualización de una muestra biológica en 3 dimensiones, ya que las dos lentes del microscopio confocal, objetivo y fototubo, están alineadas perfectamente para enfocar lo que es la luz proveniente del punto focal de una lente en el punto focal de la otra lente, vaya la redundancia. Aquí la diferencia principal entre un microscopio convencional y uno confocal es la adición de una apertura de detector, que es el orificio puntiforme que está en conjunción con el punto focal de la lente, por lo tanto es confocal. Posteriormente tenemos al microscopio de polarización, el cual tiene su fundamento en el hecho de que las moléculas o los conjuntos de moléculas muy bien ordenados pueden rotar el ángulo del plano en que vibra la luz polarizada. Aquí, como tal, el microscopio de polarización o de luz polarizada es una simple modificación de lo que es el microscopio óptico de campo, claro, en el cual un filtro de polarización llamado polarizador se coloca entre lo que es la fuente luminosa y la muestra, y un segundo filtro llamado el analizador se instala entre la lente objetivo y el observador. Y tanto el polarizador como el analizador pueden notarse. La diferencia entre ambos es que sus ángulos de rotación se utilizan para determinar el grado en el que una estructura afecta el haz de luz polarizada. Después pasamos a lo que es la microscopía electrónica. Aquí hay dos tipos de microscopios electrónicos que proporcionan datos morfológicos y analíticos de células y tejidos. El microscopio electrónico de transmisión, o abreviado MET, y el microscopio electrónico de barrido.
abreviado MEP. Aquí el microscopio electrónico de transmisión utiliza la interacción de un haz de electrones con la muestra para producir lo que es una imagen. Y la óptica del microscopio electrónico de transmisión, en principio similar a la del microscopio óptico, excepto que el microscopio electrónico de transmisión utiliza un haz de electrones en lugar de un haz de luz, como es el microscopio óptico. Y aquí el principio del microscopio se basa en lo siguiente: una fuente, ya sea un cátodo o cañón de electrones, como este es un filamento de tungsteno calentado que emite electrones. Después los electrones son atraídos hacia un ánodo. Posteriormente, una diferencia eléctrica entre el cátodo y el ánodo imparte a los electrones un voltaje de aceleración de entre 20.000 y 200.000 voltios, con lo que se genera un haz de electrones, y finalmente este haz de electrones atraviesa, pues como tal, luego una serie de lentes electromagnéticas que cumplen la misma función que las lentes de cristal de un microscopio óptico. Después tenemos a los microscopios electrónicos de barrido, y los cuales estos pues utilizan electrones reflejados o forzados a salir de la superficie de la muestra, que son recolectados por los detectores y reprocesados para formar una imagen de la superficie. Y finalmente, como podemos observar en la última imagen, tenemos los microscopios de fuerza atómica, que su poder de resolución son 50 pm. Son microscopios no ópticos que utilizan una púa ultrafina, que es un soporte voladizo que se barre a través de la superficie de una muestra. Los movimientos hacia arriba y hacia abajo del soporte voladizo se registran y transforman en una imagen gráfica como tal. Posteriormente, pues pasamos a que es la célula. Como tal, aquí las células son las unidades estructurales y funcionales básicas de todos los organismos multicelulares. Por ejemplo, los procesos que generalmente asociamos con las actividades diarias de los organismos, como lo es la protección, ingestión, digestión, absorción de metabolitos, eliminación de residuos, movimiento, reproducción, incluso la muerte, son todos el reflejo de procesos similares que ocurren dentro de cada una de las miles de millones de células que constituyen el cuerpo humano. En gran medida, las células de diferentes tipos utilizan mecanismos similares para sintetizar proteínas, transformar energía y mover sustancias esenciales hacia la célula, y usan los mismos tipos de moléculas para contraerse y duplicar su material genético de la misma manera como tal. Después pasamos a las funciones de las células. Aquí las funciones específicas se identifican con componentes y dominios estructurales específicos dentro de la célula, ya que algunas células desarrollan una o más de estas funciones, con un grado tal de especialización que se identifican por la función y las estructuras celulares relacionadas con esta. Por ejemplo, el ejemplo que tenemos aquí pues son células que contienen proteínas filamentosas contrácticas, como lo son las células musculares. Estas células pues poseen grandes cantidades de estas proteínas en una organización específica. Esto les permite realizar su función especializada de contracción, tanto a nivel celular como en el ístico. En conclusión, pues llegamos a que la actividad o función especializada de una célula es un reflejo no solo de la presencia de una cantidad mayor de componente estructural específico que efectúa la actividad, sino que también de la forma de la célula, su organización con respecto a otras células similares y como tal sus productos. Posteriormente, las células están divididas en dos compartimentos principales: el citoplasma y lo que es el núcleo. Como tal, aquí en general el citoplasma es la parte de la célula que está ubicada alrededor o fuera de lo que es el núcleo, ¿sí? Y pues contiene orgánulos que son órganos pequeños e inclusiones en un gel acuoso llamado matriz citoplasmática. Aquí la matriz está compuesta por una gran variedad de solutos, incluidos los iones inorgánicos, como lo que es el sodio, potasio y calcio, y moléculas orgánicas como los metabolitos intermedios, los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas y los ácidos ribonucleicos. Posteriormente, la célula controla la concentración de los solutos en la matriz, la cual tiene un efecto sobre el ritmo de la actividad metabólica dentro del compartimento citoplasmático. Por otro lado, tenemos lo que es el núcleo. Este es el orgánulo más grande de la célula y contiene el genoma, junto con las enzimas necesarias para la lubricación de lo que es el ADN y su transcripción en ARN. El citoplasma y el núcleo tienen funciones distintas, pero actúan en conjunto para lo que es, pues, mantener la viabilidad celular. Y pues aquí me gustaría agregar lo que es un video. La célula. Una célula es la unidad más pequeña que encontramos en los seres vivos. Son tan pequeñas que no podemos observarlas a simple vista.
Pueden tener diferentes formas, pero todas se componen de una envoltura externa y un interior acuoso en el que se encuentran sus diferentes orgánulos. Están vivas y realizan, entre otras, las funciones de nutrición, transformar sustancias en energía, relación, responden e interaccionan con los estímulos del medio, y reproducción. Son capaces de dirigir su proceso de crecimiento y división. En función del número de células que componen los seres vivos, podemos encontrar seres unicelulares y seres pluricelulares. Los seres unicelulares son individuos muy pequeños formados solo por una célula. Las bacterias son seres unicelulares. Los seres pluricelulares son individuos formados por una gran cantidad de células. Los árboles, los animales o los seres humanos somos pluricelulares. Según su estructura, las células pueden ser procariotas o eucariotas. La característica fundamental de las células procariotas es que el ADN, el material genético, está disperso por todo el citoplasma en lugar de estar almacenado en un núcleo. Las bacterias son células procariotas. La característica fundamental de las células eucariotas es que tienen un núcleo protegido por una membrana. En su interior se encuentra el ADN que contiene el material genético. En su citoplasma se encuentran todos los orgánulos. Las células eucariotas pueden ser vegetales o animales. Ok, después pasamos a los organulos. Aquí los organulos se clasifican en membranosos, limitados por membrana, y no membranosos. Estos comprenden los sistemas membranosos de la célula y los compartimientos limitados por membrana que realizan las funciones celulares, metabólicas, sintéticas, consumidoras de energía y generadoras de energía, al igual que componentes estructurales no membranosos. Todas las células tienen el mismo conjunto básico de orgánulos intracelulares que pueden clasificarse en dos grupos. Número 1 es en orgánulos membranosos con membranas plasmáticas que separan el medio interno del orgánulo del citoplasma circundante, y número 2, orgánulos no membranosos que carecen de membrana plasmática como tal. Luego pasamos a los orgánulos membranosos y sus funciones como tal. Bueno, aquí la membrana plasmática o celular es una bicapa lipídica que forma como tal el límite de lo que es la célula, así como los límites de muchos orgánulos dentro de lo que es la célula. Su función, o sus funciones principales más bien dicho, son transporte de iones y nutrientes, reconocimiento de señales del entorno y adhesiones célula-célula y célula matriz extracelular. En segunda instancia tenemos lo que es el retículo endoplasmático rugoso. ¿Qué es? Pues es una región del retículo endoplasmático asociada con ribosomas en donde se sintetizan y modifican proteínas. Sus funciones son la fijación de ribosomas que intervienen en la traducción del ARN mensajero para proteínas destinadas a su secreción o inserción en la membrana. Y también participa en lo que son las modificaciones químicas de las proteínas y en la síntesis de lípidos de lo que es la membrana. Después continuamos con lo que es el retículo endoplasmático liso, que es esto, es una región del retículo endoplasmático carente de ribosomas, implica la síntesis de lípidos y lo que son esteroides. Su función es participar en el metabolismo de lípidos y esteroides. Después tenemos lo que es el aparato de Golgi. Este es un organulo membranoso compuesto por múltiples cisternas aplanadas responsables de la que es la clasificación y el empaquetamiento de las proteínas y lípidos para su transporte intracelular o extracelular, dependiendo de lo que corresponda al caso. Y su función es la modificación química de las proteínas, clasificación y empaquetamiento de moléculas para lo que son, pues posteriormente, sus función a los organulos. Después tenemos a los endosomas, que pues los endosomas son compartimientos limitados por membrana que participan en lo que son los mecanismos de endocitos, cuya función principal es la de clasificar las proteínas que les son enviadas por las vesículas endocíticas y dirigidas a diferentes compartimentos celulares que serán sus destinos finales. Su función de los endosomas es transporte del material endocitado, biogénesis y la biogénesis de lisosomas.
En segunda instancia tenemos los lisosomas, que se definen como orgánulos pequeños con enzimas digestivas que se forman a partir de endosomas mediante la producción dirigida de proteínas de membrana específica de lisosomas y enzimas pues lisosómicas. Y su función es la digestión de macromoléculas, la ayuda a la digestión y eliminación de los desechos y digerir las células muertas y dañadas. Por lo tanto, también se llama los lisosomas como bolsas suicidas. Después tenemos a las vesículas de transporte, estas que son, bueno, dentro de ellas se encuentran incluidas las pinocíticas, las endocíticas y aquellas con cubierta que están involucradas en la endocitosis y la exocitosis y varían en cuanto a su forma y el material que transportan como tal. Y pues su función es el transporte y almacenamiento de proteínas de secreción hacia la membrana plasmática. Después tenemos a las mitocondrias, que estos son organulos que proporcionan la mayor parte de la energía de la célula al producir trisfosfato de adenosina, lo que mejor conocemos como ATP, que en inglés es adenosine trisfosfato. Es el proceso de fosforilación oxidativa. Su función es la producción aerobia de energía, que aquí se involucra la fosforilación oxidativa del ATP, es decir, el sitio principal de la respiración celular, y también involucrado en el almacenamiento de energía en forma de moléculas de ATP. Y comienza esto con lo que es la apoptosis. Después tenemos finalmente los perixisomas. Se refiere a aquellos pequeños organulos involucrados en la producción y degradación de H2O2 y la degradación de ácidos grasos. Y su función es la digestión oxidativa, por ejemplo, los ácidos grasos como tal. Luego tenemos con los organulos no membranosos y sus funciones. Bueno, aquí empezamos con lo que son los microtúbulos. Esto junto con los filamentos de actina intermedios forman elementos del citoesqueleto y constantemente se alargan mediante la acción de dímeros de tubulina y se acortan mediante lo que es la extracción de dímeros de tubulina, una propiedad conocida como inestabilidad dinámica. Su función o sus funciones principales son ayudar a mantener la forma de una célula y ayudar a que los cromosomas se muevan durante la multiplicación celular y a que unas estructuras pequeñas que se llaman organulos celulares se muevan dentro de lo que es la célula. Después tenemos lo que son los filamentos. Estos son parte de lo que es el citoesqueleto y pueden clasificarse en dos grupos: filamentos de actina, que son cadenas flexibles de moléculas de actina, y filamentos intermedios, que son fibras parecidas a cuerdas formadas por diversas proteínas. Ambos grupos proveen resistencia a la tracción para soportar la tensión y confieren resistencia contra las fuerzas de cizallamiento. Y bueno, sus funciones principales, aquí los filamentos intermedios son componentes del citoesqueleto cuya pues principal función es la misión de permitir a las células, estructuras celulares soportar tensiones mecánicas. En cambio, los filamentos de actina tienen varias funciones importantes en la célula. Estas sirven como rieles para el movimiento de una proteína motora llamada miosina, la cual también forma filamentos debido a su relación con la miosina. La actina está implicada en muchas funciones celulares que requieren como tal lo que es el movimiento. Tenemos a lo que son los centriolos. Estos son un par de cortas estructuras cilíndricas que se encuentran en el centro de organización de microtúbulos o centrosoma y cuyos derivados originan los cuerpos basales de los cilios. Estos tienen la función de organizar los microtúbulos, que son el sistema esquelético de la célula, ayudar a determinar las localizaciones del núcleo y otros orgánulos celulares como tal. Los ribosomas, pues estos que son, se definen como estructuras esenciales para la síntesis de proteínas compuestas por lo que es el ARN ribosómico y proteínas ribosómicas, incluidas lo que son las proteínas adheridas a la membrana del retículo endoplásmico rugoso y las proteínas libres en el citoplasma. Y su función principal es participar en lo que es la síntesis de proteínas. Después tenemos a los proteosomas. Estos pues, son complejos de proteínas que degradan simpáticamente proteínas dañadas o innecesarias en polipéptidos pequeños y aminoácidos. Y bueno, sus funciones principales es un complejo proteico que tiene como función principal la degradación de proteínas dañadas o que son innecesarias mediante lo que es una proteólisis o reacción química que rompe los enlaces péptidos. Y aquí un dato importante es que el sistema ubiquinina-proteasoma es una vía reguladora central de la homeostasis de proteínas. Y para finalizar, aquí me gustaría agregar pues un dato extra de más organulos como lo son el núcleo y el nucleolo. Aquí pues el núcleo, que es un organulo más grande de la célula.
y contiene el genoma junto a las enzimas necesarias para la replicación de lo que es el ADN y la transcripción de ARN, y su función es el almacenamiento y el uso del genoma. En cambio, el nucleolo pues es un área dentro del núcleo de una célula que se compone de lo que es el ARN y proteínas, y es pues el lugar donde se fabrican los ribosomas como tal, que los ribosomas pues recordemos que estos ayudan a unir los aminoácidos para formar proteínas, y el nucleolo pues es un orgánulo celular. Sus funciones principales pues está implicada en la regulación de lo que es el ciclo celular y ayuda a la síntesis del ARN ribosomático y ensamblado parcial de subunidades ribosómicas como tal. Y bueno, esto sería mi presentación por mi parte. Les agradezco su atención. Gracias.